Muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta segunda sesión de Fundamentos de Core Tools. Como recuerdan, la semana pasada empezamos a platicar acerca de la introducción a lo que son las Core Tools. Les recuerdo, mi nombre es Jaime Rodríguez. Yo soy el gerente general de SPC Consulting Group. Y el día de hoy vamos a ver la primera herramienta de lo que son las Core Tools. Vamos a hablar acerca del APQP. Entonces, por favor, pónganse cómodos y vamos a iniciar. Le voy a ceder la palabra a mi compañero César Torrijos, quien va a estar dirigiendo las 7 sesiones que vamos a estar llevando cada lunes a las 7 de la tarde. César, buenas tardes, bienvenido y adelante. Buenas tardes, Jaime. Buenas tardes a todos. Ya Jaime me presentó, pero para los que no estuvieron con nosotros la semana pasada, me vuelvo a presentar. Mi nombre es César Torrijos Gamboa y soy consultor senior en SPC Consulting Group. Ya Jaime lo mencionó, vamos a platicar sobre las Core Tools. El lunes pasado dimos una introducción al general de las Core Tools y el día de hoy vamos a hablar de una de ellas en particular, la planeación avanzada de la calidad del producto. Estas sesiones, les reitero, vamos a estar platicando una vez cada lunes a las 7 de la noche y vamos a ir desmenuzando cada una de ellas a manera de introducción. Entonces, el día de hoy es la lección número 2 y nos toca hablar del APQP, este librito azul famoso para los que ya lo hemos trabajado y los que están recién egresando de la escuela, de la universidad y que se están incorporando a la industria de autopartes. Este librito va a ser como su libro de cabecera. Es la planeación avanzada de la calidad del producto, es editado por la IAG, Automotive Industry Action Group, y la idea es que nos va a establecer unas reglas para trabajar en la industria de autopartes. Entonces, les reitero la bienvenida. Vamos a estar trabajando varias sesiones. Ya el día 4 de octubre platicamos el contexto general de todas estas herramientas básicas llamadas Core Tools. Les decía yo que se les llama básicas no porque sean fáciles, sino porque es lo mínimo que tú debieras hacer en tu planta para administrar tus proyectos y tus procesos. El día de hoy platicaremos el APQP, la planeación avanzada de la calidad del producto, por sus siglas en inglés. Platicaremos la semana siguiente acerca del análisis de modo y efecto de falla, AMEF. La subsiguiente, platicaremos del control plan. Para el 1 de noviembre platicaremos de control estadístico del proceso, posteriormente análisis del sistema de medición y proceso de aprobación de partes para producción. Debiera ser el cierre de todo este proceso de las herramientas básicas. Entonces, como yo les comentaba, se les llaman básicas no porque sean fáciles, sino porque son las mínimas que debiéramos utilizar. Cuando yo les esté platicando acerca de cada una de ellas, van a recordar algunos temas que vieron en la universidad, porque estas herramientas todas no son otra cosa que metodologías de la administración de operaciones llevadas a la industria de autopartes, porque se sabe que estas herramientas nos van a ayudar a hacer un proceso más robusto y más confiable. En este sentido, les reitero, esto que vamos a platicar es una introducción a cada una de estas herramientas básicas. Ya dimos la introducción general y vamos a dar una breve introducción a cada una de estas herramientas y vamos a empezar con el APQP. Si ustedes recuerdan, la semana pasada yo les mencionaba que el APQP, la planeación avanzada de la calidad del producto, es como una carrera de obstáculos. Es una carrera de obstáculos donde nosotros como empresa tenemos que ir cubriendo ciertas etapas, 5 para ser precisos, ya los iremos platicando, donde en cada una de estas etapas tenemos que generar entregables. Son entregables muy interesantes todas y cada una de ellas. Y lo más importante es que yo les decía que el APQP es la columna vertebral de los Core Tools. Al ser la columna vertebral, en alguna fase yo les voy a ir recalcando. Miren, aquí sale el PPAP, miren, aquí sale la MEF, aquí sale el plan de control. Y se los voy a ir recalcando en este contexto porque quiero que nos quede claro a todos que las herramientas básicas no están aisladas. Ya la semana pasada les decía o les explicaba
que tanto la IATF como las Core Tools en general y en particular cada una de ellas están integradas en un sistema de manufactura o debieran estar integradas en nuestro sistema de manufactura y precisamente por eso es que nuestros clientes nos piden hacer una planeación de nuestros procesos, de nuestros productos, cumplir con ciertas metodologías para que al final logremos un objetivo. ¿Cuál objetivo es este? Ustedes saben que en el mercado hay una competencia feroz, a ver quién vende más, por tener mayor rentabilidad, por tener mayor presencia en el mercado, o en el último de los escenarios, para sobrevivir como empresa. Para que nosotros podamos mínimamente sobrevivir como empresa, debemos lanzar productos al mercado cada cierto tiempo. Y precisamente esto es lo que hace la industria automotriz. Si ustedes ponen atención en el mercado automotriz, se van a dar cuenta que cada 3 o 4 años, cada marca cambia sus modelos, sus plataformas, mete modelos nuevos, mete plataformas nuevas. Entonces nosotros, que estamos inmersos en esta cadena de suministro, estamos obligados a acompañar a la industria automotriz en estos nuevos lanzamientos. Luego, si somos un poquito más analíticos, yo les pediría que hicieran esta reflexión. Un vehículo, vamos a suponer que tiene 50,000 piezas y se compone, o estas piezas las fabrican, vamos a decir un número, 10,000 proveedores. Imagínense ustedes lo importante que es para estos 10,000 proveedores llegar al mismo tiempo con un nivel de calidad, con un costo, a la fecha en que se va a armar este nuevo vehículo. Se los voy a poner un poquito más sencillo. Imagínense que BMW, por poner una marca, va a lanzar el modelo 2022 y la va a fabricar el 15 de enero. Entonces, ¿cómo garantizamos que estos 10,000 proveedores van a llegar al mismo día, a la misma fecha, para que esos vehículos puedan ser ensamblados? Entonces, en este sentido, es que la industria automotriz, todas las manufactureras, los OEMs, por sus siglas en inglés, fabricantes de equipo original, nos piden gestionar estos nuevos lanzamientos para asegurar la calidad, el tiempo y el costo. Para eso es el APQP. Entonces, en resumen, es una metodología para lanzar nuevos productos al mercado y se compone de 5 fases. Esto lo voy a decir entre paréntesis, pero sí quiero que les quede muy claro y que lo subrayen ahí. El APQP es una guía, no es un libro o un manual que tengas que seguir al pie de la letra. Hay industrias o hay empresas que dicen, no, pues mis fases de mi proyecto son 4. Otros les llaman quality gates, otros les llaman milestones, y son 5, son 6. Entonces, cada industria adopta el APQP como lo cree conveniente y le pone sus propias etapas según su propia infraestructura. Pero en general les platico que todas las entradas y salidas que les voy a comentar el día de hoy, las tienen que cumplir. Entonces, independientemente de que adapten o adopten las 5 fases que voy a comentar, o en su organización decidan que son 4 o 6 o 7, todos los entregables tienen que salir de aquí. Entonces, si estamos listos, vamos a comenzar. Todo esto que les platicaba solo era el preámbulo para que se fueran acomodando en su silla y que fuéramos comenzando. ¿De acuerdo? ¿Qué es el APQP? Les decía yo, es una metodología para administrar proyectos. Lo más probable es que hasta este momento estemos más acostumbrados a ver un Gantt cuando se administra un proyecto. ¿Qué es un Gantt? Un diagrama de Gantt es una herramienta de administración muy poderosa donde marcamos el inicio de un proyecto, los principales hitos, como el ejemplo que les pongo aquí en mi pantalla, y las fechas que vamos a ir cumpliendo y los recursos que vamos a ir necesitando para avanzar en este Gantt. Cada una de los hitos, yo les llamé obstáculos en mi ejemplo, de este Gantt, los tenemos que ir salvando. Por eso es como una carrera de obstáculos. Entonces, nada más para ir aclarando, el APQP es como un Gantt de cuando el cliente te dice, oye, quiero que me vendas una parte para el modelo de auto que voy a lanzar el año que viene. Entonces, ahí donde él te dice, te quiero comprar, ahí empieza tu Gantt,
¿Dónde termina? Cuando tú ya le puedes vender. Y ojo, no dije cuando le vendes, dije cuando le puedes vender. Esto implica que debemos pasar por todo un proceso de entregables y el último de los entregables, lo vamos a platicar, es muy interesante, o uno de los últimos entregables es el PIPA, otra de las herramientas básicas. Entonces, acompáñenme, esto va a ser, vamos a esperar que muy didáctico para todos, es una introducción a cada una de las herramientas y el día de hoy nos tocó APEC. Entonces, si me permiten, voy a ir avanzando y les voy a ir platicando cómo debieran ser las responsabilidades de llevar a cabo las diferentes fases de la PQP en tu empresa, ¿de acuerdo? Lo primero que quiero comentarles es que la PQP, y antes de entrar en mayor detalle, está conceptualizado con un enfoque de procesos. Si tú has leído, revisado o ya te han auditado de acuerdo a la IATF, ya más o menos tienes una idea de lo que es el enfoque de procesos y si no, pues te lo comento de una vez. Nos pide la industria de autopartes que todas las actividades que nosotros relacionamos debemos gestionarla identificando sus entradas y sus salidas. Dentro de esto, nosotros tenemos necesidad de recursos, de infraestructura, de métodos, de KPIs, y todo esto le llamamos un proceso. Entonces, gestionamos la entrada, realizamos el proceso y obtenemos una salida. ¿Por qué se los comento en este momento? Cada una de las fases de la PQP está conceptualizada de esta manera, de tal forma que la fase 1 tiene entradas, información de entrada, hacemos algo ahí adentro y obtenemos una salida. Esa salida de la fase 1 se va a volver la entrada de la fase 2. Le hacemos algo a la fase 2 y ese algo nos convierte las entradas en salidas. Entonces, las salidas de la fase 3, de la fase 2 se convierten en la entrada de la fase 2, de la fase 3, perdón, y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a platicar? Para la fase 1, yo les voy a platicar cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. A partir de la fase 2, solo les voy a ir comentando las salidas en el entendido de que las entradas son las salidas de la fase inmediata anterior. Espero no confundirlos y espero que me acompañen en este desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son estas fases de la planeación avanzada de la calidad del producto? Como yo les platicaba, cuando les puse mi Gantt ahí en la pantalla, un Gantt o una PQP empieza cuando hay una intención de compra de tu cliente y te dice, oye, voy a ocupar un componente para el vehículo 2023. Y en ese momento empieza todo un proceso de planeación donde nosotros como empresa tenemos que empezar a revisar las necesidades y las expectativas del cliente. ¿Para qué? Para desarrollar este Gantt, este programa de calidad que garantice cumplirle con lo que él quiere, cumplirle en tiempo, en costo y en calidad. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el objetivo de esta primera fase. Y lo más importante, obviamente, es ver que nosotros como empresa hayamos entendido esas necesidades y expectativas. Les decía yo que vamos a platicar de las entradas y luego de las salidas y en fases posteriores solo de las salidas. ¿Cuáles son las entradas de la fase de planeación? Escuchar al cliente, la voz del cliente. ¿Qué quieres? ¿Cómo se logra esto de la voz del cliente? A través de encuestas, a través de estudios de marketing y otro tipo de herramientas que el mercadólogo o el representante de ventas de tu empresa debiera desplegar con sus clientes para preguntarles qué quieren. Una vez que obtenemos información de lo que el cliente quiere, ¿cuál es el siguiente paso? Revisarlo a la luz de la planeación estratégica del negocio. Esto suena muy teórico y tal vez hasta suene medio raro. Se los voy a aclarar. Vamos a suponer que yo hago inyección de plásticos. Entonces, mi cliente actual quiere un proyecto nuevo. Un proyecto donde él quiere que la pieza traiga madera y plástico. Yo, ya que lo oí, ya que le pregunté cuál es lo que él quiere a través de la voz del cliente, reviso si es mi plan de negocio inyectar madera con plástico. Si tengo la tecnología,
si tengo la infraestructura, si tengo el conocimiento, la experiencia. Entonces, en función de esa planeación estratégica, de mi visión de negocio, determino si voy a poder o no voy a poder. Por eso es importante que todo negocio que tú vendas o que empieces a platicar con tu cliente, lo tamices a través de tu plan de negocio. Posteriormente, puedes hacer tratos de benchmark de producto y de proceso. ¿Qué es el benchmark? Son comparaciones referenciadas. Si queremos traducir adecuadamente esta palabra de benchmark o benchmarking, es compararte con alguien. Es muy difícil que en México nos permitan comparar entre plantas. Normalmente hay confidencialidad y estas cosas, pero mínimamente podrías compararte con plantas hermanas, procesos similares. Y lo que sí es fundamental es que tú estudies el comportamiento del producto de tu competencia para saber en qué es mejor que tú o en qué eres mejor. Si él es mejor que tú en algo, pues busca igualarlo, superarlo, y si tú eres mejor, ocupa esa fortaleza. Le preguntamos al cliente qué espera del proceso y del producto y qué resultados de confiabilidad espera, cómo espera que funcione nuestra pieza. Todo esto se vuelven las entradas de la planeación de un nuevo proyecto. Toda la información que el cliente me pueda dar a través de productos similares, de procesos similares, qué información esperamos recolectar del cliente, quejas, fallas de campo, recalls, toda esta información, tu área de ventas, si tú eres ingeniero de ventas, si tú eres ingeniero de marketing, debieras traer toda esta información para que se la puedas compartir en una etapa posterior tus ingenieros de diseño, de producto o de proceso. ¿Para qué? Para que toda esta información la puedan trasladar en el nuevo producto que va a querer el cliente. ¿Vamos bien? Luego entonces, toda esta información ya la recibimos del cliente y de otras fuentes similares y la analizamos. Nosotros en equipo multidisciplinario la analizamos. Ojo, acabo de decir equipo multidisciplinario. Sí es cierto que hay personas o funciones responsables de algunas de las actividades que acabo de mencionar, es correcto, pero todo este ejercicio de planeación avanzada debería de realizarse por un equipo multidisciplinario, ventas, compras, ingeniería del producto, manufactura, procesos, ingeniería industrial, ergonomía, seguridad. Entonces, si tú eres de alguna de estas áreas, seguramente esto te interesa. Entonces ya recolectamos esta información de entrada, la analizamos y empezamos a trabajar. Todo esto, el vendedor, el de marketing y todas estas personas que consiguieron la información, las pasamos a nuestras áreas de diseño y en conjunto con el cliente empiezan a establecer qué vamos a querer, las metas desde el diseño. ¿Qué esperamos que haga la parte? ¿Qué tan confiable debe de ser? ¿Qué expectativas de calidad tenemos? Y de ahí también vamos a obtener un listado preliminar de materiales. Esto es muy interesante, déjenme les platico. Si tú eres el ingeniero de compras de tu planta, esto debiera ser muy importante para ti. Te voy a comentar por qué. A este momento, estamos platicando con el cliente a ver si le vamos a vender algo. No hemos firmado nada, no le hemos dicho al cliente si puedo y no puedo. De hecho, ni siquiera hemos definido el diseño, lo estamos platicando. Sin embargo, ya deberíamos tener un listado preliminar de materiales. ¿Por qué? Porque es probable que si tú vas a desarrollar una nueva parte, necesites materia prima o proveedores que no tienes. Tal vez sea un producto nuevo, innovado o tecnológicamente diferente a lo que haces, y eso te va a llevar a ti como comprador a empezar a buscar opciones. Oye, ¿a quién le compro esta materia prima? ¿A qué proveedor? ¿Quién me la vende? ¿Cómo me la vende? ¿Me la puede vender? ¿Y por qué lo hacemos en esta fase? Para que en el supuesto de que el proyecto avance, tú le puedas pedir a tu posible proveedor el correspondiente APQP. Entonces, fíjense, esto es interesantísimo. El APQP es una herramienta que tú le tienes que trasladar a tu cadena de suministro como obligatoria. Yo les decía hace un rato que el APQP como tal no es obligatorio, pero sí todos sus entregables. Entonces, no se me confundan.
todos los entregables que salen aquí, estos que estoy, por ejemplo, estos que estoy planteando aquí, metas de confiabilidad, lista preliminar de materiales, te las pide la IATF. Entonces, tú defines tus fases, si son 5, 6 o 7, pero a fin de cuentas tienes que tener los entregables. ¿Qué quiere decir? Que aquí tu comprador ya debiera estar buscando proveedores para esa materia prima que va a ocupar en el proyecto nuevo. Tal vez tenga que ser una auditoría de proveedor, una auditoría de su proceso, una auditoría de producto. ¿Para qué? Para ir buscando la confiabilidad de ese proveedor potencial. Igual tendríamos que ir haciendo nuestra área de manufactura. Si tú eres ingeniero de manufactura, ya debieras estar participando desde aquí, un diagrama de flujo del proceso. Es un diagrama preliminar, pero mínimamente nos debería servir, para saber por qué etapas va a pasar el proceso, el producto, cómo lo vamos a costear, cómo pretendemos fabricarlo, darnos una idea en general. ¿Para qué vamos a ocupar esta idea? Más adelante se los platico. Del mismo modo, vamos a tener que hacer aquí, como salida de la fase 1, un listado preliminar de características especiales del producto y del proceso. Esto es interesantísimo. Si tú eres ingeniero de calidad o metrólogo o ingeniero de manufactura, mínimamente de esos 3 áreas, déjame te platico. En la industria de autopartes, toda aquella característica que tiene que ver con la seguridad del producto, las armadoras le llaman o característica especial o característica de seguridad. Entonces, si tú trabajas en una planta donde hacen alguna pieza que en su función puede poner en riesgo al conductor, al pasajero o al peatón, sí, oíste bien, o al peatón, debieras identificar ese tipo de características desde aquí. ¿Por qué? Porque más adelante vamos a trabajar con estas características. Te pongo ejemplos de características de seguridad. Si tú haces partes para freno, seguro tienes características especiales. Si tú haces partes del volante, seguro tienes características especiales. Si tú haces partes para el cinturón de seguridad, seguro tienes características especiales. Y hay una gran variedad. Solo menciono algunas para aclarar el punto. Luego viene el tema siguiente, que es el plan de aseguramiento de calidad del producto. Este plan de aseguramiento de calidad se compone de varias cosas. Vamos a platicar, por ejemplo, de un Gantt, donde tú dices, aquí empieza mi proyecto, aquí termina, pero también se compone de un plan preliminar de calidad del producto, de todos los pasos que vas a ir dando. Entonces, esta es tu salida de la fase 1. Todavía no le dices al cliente, sí puedo o no puedo, pero ya estamos planeando trabajar contigo, ¿vale? Y un tema que es importantísimo, en cada una de las fases que vamos a platicar hoy, son 5 fases, viene remarcado el apoyo gerencial. Es un requisito por la IATF y el manual de la PQP lo menciona, que en cada fase debe de haber soporte del top management. ¿Qué le llamamos soporte? Necesidad de recursos, necesidad de hacer que las cosas fluyan, y si es necesario en algún momento, el top management debiera jalarle las orejas a alguien para asegurar que el Gantt, que nuestra planeación avanzada de la calidad del producto, fluye adecuadamente. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la fase 1. Ya les platiqué las entradas y las salidas. Estas salidas de la fase 1 son las entradas de la fase 2. Entonces ya no se las voy a repetir, me voy directamente a las salidas de la fase 2. Antes de ello, quiero comentarte que el manual de la PQP, si tú lo lees, lo revisas, perdón, se me movió una. En cada fase viene un checklist, es un checklist muy ágil, muy fácil, donde te pregunta cosas, te pregunta, oye, ¿ya hiciste la investigación de mercado? Sí. ¿Quién la hizo? Jaime. ¿Qué documento tiene? Un reporte de marketing. ¿Qué obtuvimos de ahí? ¿Cuál es la salida crítica? La necesidad y expectativa del cliente ya fue entendida. La información histórica de garantías y calidad. ¿Quién lo hizo? Luis. ¿Qué documentos tienen los análisis de fallas y los 8Ds? ¿Cuáles son las salidas importantes de este análisis? Pues que ya identificamos características críticas del proceso y el producto. Este manual es muy interesante. En cada fase viene un checklist como este. No se los puedo poner completos, son muchísimos puntos, pero solo es un ejemplo. Así los vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? Entonces, si ya terminamos la fase 1,
Ya les dije que las salidas de la fase 1 son las entradas de la fase 2. La fase 2 tiene como objetivo asegurar que sí entendemos los requerimientos de ingeniería y toda la información del cliente. Y hacer un análisis de factibilidad de manufactura para evaluar problemas que pudieran ocurrir y, como su nombre lo dice, para ver si es factible realizar el producto que el cliente quiere. Esta etapa es fundamental, es fundamental. Si ya tú actualmente trabajas en la industria y tienes muchos PPMs, muchas quejas y mucho scrap, y a lo mejor te has preguntado, oye, pero este proceso no lo podemos hacer, ¿por qué lo aceptamos así? Lo más probable es que no hayas cumplido un correcto análisis de factibilidad. Por eso es importante, si tú eres ingeniero de producción, de manufactura, de calidad, que me sigas con mucha atención en esta parte de la fase 2. Bueno, todas las fases son importantes, no quiero decir que no, pero en esta fase 2 es donde le decimos al cliente si puedo o no puedo. Y ahorita lo vamos a platicar. ¿Cuáles son las entradas? Ya les mencioné, son las salidas de la fase 1, entonces aquí nos vamos sobre las salidas. Primeramente, es la primera llamada de atención así grande que hago aquí al equipo que estamos trabajando. Yo les decía que la PQP es como la columna vertebral de las herramientas básicas. Bueno, aquí ya nos está llamando a la MEF. En este caso es el MEF de diseño, pero no deja de ser una herramienta básica. Entonces, en este momento, en la salida de la fase 2, tu equipo de ingeniería de diseño, en conjunto con el cliente y tu corporativo, debieran realizar una MEF de diseño. Aprovecho para recordarles que el próximo lunes vamos a platicar de la MEF. Luego deberíamos revisar o empezar a planear nuestros procesos con herramientas de diseño para facilidad de manufactura y ensamble. Entonces, esto no es una frase, es una metodología para diseñar procesos. Entonces, si tú eres diseñador, esta parte de aquí debería ser muy interesante para ti. Debiéramos verificar el diseño y revisar el diseño para ver que es manufacturable y ensamblable, déjenme decirlo así. Y luego deberíamos de generar un plan de control para construir prototipos. ¿Qué es un prototipo? Es una pieza que tú vas a armar casi de manera artesanal, porque no tienes la máquina, no tienes el molde, no tienes el herramental, no tienes el equipo de medición y a veces ni hasta la mano de obra. Pero lo tienes que armar este prototipo, pues para que tú vayas haciendo un plan de control, o sea, para que vayas revisando cómo lo vas a fabricar y qué le vas a inspeccionar a este producto. Esto es muy interesante. Segunda llamada de atención al equipo, que yo les quiero recordar que el APQP es la columna vertebral de las herramientas básicas. El plan de control es otra de las herramientas básicas. Es un tema muy interesante el plan de control. También les reitero que en semanas posteriores vamos a tener una sesión de plan de control. Pues tanto AMEF como plan de control los vamos a citar más adelante porque la metodología nos pide ir avanzándolos paulatinamente conforme el proyecto avanza, pero sí quería comentarles que son herramientas básicas y que les vamos a dedicar su momento. Luego deberíamos de tener un dibujo o planos de ingeniería, ya un documento ya de ingeniería ya donde se recogieron todas las necesidades y expectativas, todas las fallas de campo, toda nuestra capacidad de manufactura y todo lo centramos en este diseño y en las especificaciones de ingeniería correspondientes. Solo para separar un poco, el dibujo es un plano de ingeniería, hay piezas que no lo requieren, hay productos que no requieren un dibujo, pero si tu pieza es física, maquinable, manufacturable, te dan un dibujo y una especificación de ingeniería. La especificación de ingeniería suele ser el documento donde te dice todas las pruebas funcionales que debe pasar tu pieza. Pues tú la tienes que revisar, ya dibujas revisas los planos, revisas las especificaciones de ingeniería, revisas también las especificaciones de materiales, o sea, qué materiales vas a ocupar. La industria automotriz suele decirte, para que hagas mi pieza, ocupas este material y te da las pruebas de materiales. Son como especificaciones de ingeniería, pero a nivel materia prima. También las tienes que revisar para ver si la puedes comprar, para ver si puedes cumplir con esas pruebas.
En el supuesto de que estos 3 últimos documentos no puedas cumplirlos, tú le solicitas a tu cliente un cambio de dibujo o de especificación y lo adjuntas a la información. Tú le dices, oye, esto que me estás pidiendo, esta prueba, no la puedo cumplir así como me la pides, cámbiamela un poquito y ya la agregamos, ¿no? Seguimos revisando el diseño para facilidad y aquí ya hacemos un listado de características especiales. En la fase 1 decíamos que era un listado preliminar. Aquí ya tenemos un listado de todo lo que es importante para el cliente en temas de seguridad o de funcionalidad y lo dejamos documentado. Del mismo modo, si estamos revisando planos, dibujos de ingeniería, de materiales, especificaciones y todo, es probable que identifiquemos la necesidad de un equipo de medición y, bueno, hay que ir pensando en comprar, ¿de acuerdo? Y el último de estos puntos, que a mí me parece importantísimo, es el compromiso de factibilidad del cliente. ¿Qué es el compromiso de factibilidad del cliente? Es donde tú le dices al cliente, si puedo o no puedo. Es un formato que tú tienes que llenar que tiene 3 opciones. Es un checklist de cerca de 10, 15 preguntas que cuando veamos el tema en particular lo desarrollaremos o veremos un ejemplo más bien. En este checklist, el cliente te pregunta, oye, ¿puedes fabricar mi pieza como está documentado? ¿Tienes el manejo de materiales adecuado? ¿Puedes cumplir la estadística? ¿Tienes la capacidad en volumen? Si a todo le pones que sí, le dices, sí puedo fabricar tu pieza, existe la opción de que le digas, sí puedo, pero cámbiame aquí, o que le digas, no puedo. Entonces, eso es el análisis de factibilidad. Y del mismo modo viene un checklist de todas estas salidas de la fase 2, ¿de acuerdo? Y de ahí nos vamos a la fase 3, que tiene como finalidad asegurar un sistema de manufactura robusto, un sistema de manufactura que haga piezas buenas. Esto es curioso, a mí me gusta preguntarles a los gerentes de manufactura, oye, cuando hiciste tu APQP, ¿lo hiciste para fabricar piezas buenas o malas? Invariablemente te dicen, no, pues lo hice para fabricar piezas buenas. Y luego le preguntas, ¿cuántos scrap tienes? ¿Cuántos PPMs? ¿Cuántas quejas? Y ahí nos damos cuenta de que algo del APQP no cumplió con las expectativas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas salidas? Primeramente, las especificaciones de empaque. Tú ya tienes una idea del producto, cómo lo vas a manufacturar y todo. Entonces, necesitamos un empaque. ¿Dónde lo vamos a ver? Típicamente, la industria automotriz te pide 2 empaques. El empaque retornable y luego el empaque que es desechable. Entonces, tú tienes que buscar que se aprueben los 2. Luego tendrías que hacer una auditoría o una revisión del sistema de calidad del producto del proceso para ver cómo va tu planeación. Si todo esto que tú ya planeaste en este Gantt lo vas cumpliendo y si estás generando las salidas que te está pidiendo tanto la IATF como el APQP. Aquí ya hablamos de un diagrama de flujo más terminado, un diagrama de flujo, donde no nada más es un dibujito, ahí vamos a dibujar cómo va el proceso. Si tú eres ingeniero de manufactura, ingeniero de calidad de producción, te platico que el diagrama de flujo debería de cumplir con todo lo que nos dijo Taylor en la administración científica, estudios de tiempos y movimientos, balanceos, identificación de características de proceso, de producto, entradas y salidas de cada etapa. Entonces, todo esto tú debieras empezarlo a meter en tu diagrama de flujo para que posteriormente tú decidas qué tipo de proceso vas a ocupar. Si es un proceso en línea, un proceso tipo célula, un proceso tipo taller o la combinación de los 3 anteriores. Cuando tú decides esto, entonces haces tu layout de la planta. Así es como va. O sea, no nada más es, voy a poner la maquinita aquí, ya la hice. No, tienes que hacer toda la ingeniería industrial y de manufactura necesaria para que decidas dónde va a quedar tu línea nueva, qué tipo de proceso va a tener, qué tipo de proceso va a tener y dónde va a estar. ¿Para qué? Pues para que te ahorres tiempos, movimientos, desperdicios y todo esto. Y luego, a esto que hemos hecho como un listado preliminar de características especiales de proceso y de producto, ahora lo tenemos que hacer en un sistema matricial. Toda característica de producto es generada por una o varias características de proceso. Entonces, tú debieras, en esta etapa del proyecto, identificar de tus dibujos qué es crítico o funcional para la parte
trasladarlo a tu proceso y decir, ah, mira, para controlar este diámetro que es crítico, voy a controlar las RPMs de mi centro de maquinado, voy a controlar el cambio de buril de mi centro de maquinado, o voy a controlar la presión de tal cosa. Pues así es como empiezas a construir tu matriz de características especiales. Y luego, ya aquí, como resultado del revisar el diagrama de flujo, el layout y la matriz, viene la MEF de proceso. ¿Cuál es la finalidad de la MEF de proceso? No debemos olvidar que es una herramienta de prevención de riesgos cuyo propósito es identificar la cadena de la falla. ¿Qué puede fallar en el proceso? ¿En qué le va a afectar a mi cliente? ¿Y cuáles son las posibles causas? Esas posibles causas, ustedes le tienen que poner controles de prevención y controles de detección. Ocurrencia y detección. Ese es el AMEF. La semana que entra lo vamos a platicar. Todo lo que nosotros saquemos o identificamos como controles en el AMEF tienen que ir a parar al plan de control. Es obligatorio por la IATF. Todo lo que salga de la AMEF va a parar al plan de control. ¿De acuerdo? Y la última de las salidas es un plan para analizar el sistema de medición. Si ustedes recuerdan, en la fase anterior identificamos la necesidad de equipo de medición para esta parte nueva, lo compramos, obviamente, y luego tenemos que analizar qué sistemas de medición, qué análisis del sistema de medición les vamos a aplicar. Esta es otra de las herramientas básicas, puede ser un sesgo, un RIR, una linealidad, una estabilidad, o alguna herramienta que identifique como necesaria. Pero desde aquí, desde esta fase, le empezamos a planear esta herramienta, ¿de acuerdo? Y luego, decía yo que era la última, pero todavía me faltaba el tema de la estadística. Nos falta el tema de la estadística. Aquí hay un errorcito en el 9, es plan de control estadístico de estudios preliminares del proceso. Debemos de todas las características que identificamos como críticas, las tamizamos y nos las llevamos a un plan para hacerles control estadístico del proceso. Les recuerdo, aquí estamos hablando de otra herramienta básica, que es control estadístico del proceso, y que también le vamos a dedicar su sesión. No se preocupen por esto. Y por último, el apoyo de la gerencia. El apoyo de la gerencia es fundamental, como ya lo comenté, en cada una de las fases que estamos platicando. Todo esto, también el manual de la PQP nos regala un checklist donde nosotros podemos ir validando, ya lo cumplí, no lo cumplí, o no me aplica, tal vez podamos ponerle no aplica, y lo escribes ahí en los comentarios, y vas registrando tus avances, tus entregables para cada fase. ¿De acuerdo? Y nos vamos a la fase 4, que ya es la validación del proceso y del producto. Esta fase, la idea es que vamos a hacer una corrida de producción, se le llama corrida significativa, donde la industria automotriz nos pide 300 piezas u 8 horas, lo que pase primero. Esto normalmente tu cliente, tu OEM, te lo dice, te lo establece, y tú lo tienes que cumplir, así simple. ¿Para qué ocupamos todas estas 300 piezas? Ahorita les voy a platicar. Esas precisamente son las salidas de la cuarta fase. En la corrida de producción, ya les dije, 300 piezas, 8 horas, lo que pase primero. Con estas piezas hacemos el análisis del sistema de medición, el MSA, el RIR, la NOVA, el sesgo, la linealidad, lo que tú como equipo multidisciplinario hayas decidido. Si tú eres el metrólogo, aquí es donde ya, si bien estuviste participando en toda la sesión de la PQP, aquí es donde tú dices, voy a hacer mis análisis del MSA. ¿De acuerdo? En la fase anterior los planeamos, aquí ya tenemos piezas, ya los llevamos a cabo. Igual, en la fase anterior planeamos los estudios de capacidad del proceso, aquí ya tenemos las piezas, ya tenemos el equipo de medición, ya está calibrado y analizado en su variación, voy a hacer estadística del proceso. Reglas de la estadística, una, si vas a hacer solo la capacidad de proceso, el subgrupo, el tamaño de muestra, perdón, es mínimo 30. Si vas a hacer sobre una variable continua del proceso, 25 subgrupos de 5 piezas.
o de 4, según Shewhart, es permitible cualquiera de las dos, y vas viendo tu capacidad del proceso. Te platico que esta es una herramienta básica, le vamos a dedicar su tiempo, no nos dejes de seguir en nuestras redes sociales, en nuestros videos, porque este es un tema muy rico, muy interesante que ya platicaremos. Luego viene el PPAP, Proceso de Aprobación de Partes para Producción, que se compone de 18 elementos. Igual, es otra de las herramientas básicas, la última que vamos a platicar. Tú no puedes vender si no haces el PPAP y si no te firman un certificado de partes, ¿no? Validas la producción, haces pruebas de empaque. ¿Cómo son estas pruebas de empaque? Metes piezas en los empaques que diseñaste en la fase anterior y les haces pruebas de vibración, de caída, mandas piezas a tu cliente y verificas que tus empaques sean los adecuados. Y ya haces un plan de control para la producción. Si se fijan, el plan de control lo venimos arrastrando en varias etapas. Aquí ya está terminado. Es probable que alguno de tus clientes, sobre todo, bueno, no quiero mencionar a ninguno, te digan, ¿sabes qué? Yo tengo que firmar el plan de control y no le puedes decir que no. Entonces aquí es probable que te digan, yo valido tu plan de control y yo te lo voy a firmar, y le dices que sí. ¿De acuerdo? Y ya con esto, pues ya, se cierra lo que es el ejercicio de la PQP, pero ojo, nos falta una fase. Ahorita les platico de qué va la siguiente fase. Entonces ya nos firmaron el plan de control, nos firmaron el PIPA a través del PSW y ya estamos autorizados para embarcar. Y el apoyo gerencial ya quedamos que aplica en todas las etapas. Aquí, al igual que en las etapas anteriores, el manual de la PQP nos regala este checklist que tenemos que ir llenando para validar que cumplimos con cada uno de los entregables, porque, les reitero, nos los pide la IAT. ¿De acuerdo? Y bueno, la fase 5, ya pasamos por la aprobación de la producción y estamos produciendo. ¿Y qué pasa cuando empezamos a producir? Que empezamos a notar otro tipo de variaciones del proceso, otro tipo de requerimientos del cliente, otro tipo de problemitas. Entonces aquí tenemos que evaluar la variación del proceso. ¿Para qué? Para reducirla. El juego de la estadística y de la variación del proceso es reducir la variación. No es eliminarla, es controlarla y reducirla. Entonces, ¿qué salidas tenemos? Todo lo que el control estadístico nos arroje como reducción de la variación. Tenemos mejora de la satisfacción del cliente. ¿Cómo la vamos a medir? A través de scorecards, de encuestas, de portales, de fallas de campo. Entonces, tenemos que ir midiendo cómo nuestro esfuerzo de planeación nos fue llevando a cumplir con estas necesidades y expectativas del cliente. ¿De acuerdo? Y esto en automático nos debiera llevar a reducir los premium freights. Cuando volamos material porque andamos de urgencia siempre, pues aquí deberíamos de mejorar en automático si nosotros hacemos un buen cierre de la PQP y de esta fase 5, debiéramos ir reduciendo la variación, acciones proactivas, 8 disciplinas, y en automático ir mejorando las entregas y el servicio al cliente. ¿De acuerdo? Y toda esta información que generamos nos debe de dar lecciones aprendidas para proyectos futuros, para productos futuros, para procesos similares. Todo esto que aprendemos nos debiera ir generando información para la mejora. Y hasta aquí en esta parte también es necesario el apoyo gerencial, así como se los platiqué, un jalón de orejas, inyectar capital, desatorar algo y toda esta parte del top management que se considera necesario. También tenemos en esta salida los entregables que nos pide la PQP. Viene un checklist. Les reitero, estos checklists de las 5 fases vienen en el APQP, en el manual, en el librito azul, en la parte última vienen como información. ¿De acuerdo? Y bueno, este es un resumen del APQP. Ya les comentaba, son 5 fases. Cada una de estas fases tiene entradas y salidas. El APQP como tal no es obligatorio por la industria automotriz. Muchas empresas desarrollan su propio proceso de planeación de lanzamientos. Sin embargo, tanto entradas como salidas sí son requisitos de la IATF.
Se los comenté desde la sesión introductoria la semana pasada, que no podemos dejar la IATF y los Core Tools de lado. Están vinculados, concatenados y van de la mano todos y cada uno de ellos. Entonces, hay 5 fases, tenemos que ir generando entregables. Si tú no generas alguno, tienes que tomar acciones correctivas sobre la marcha, regresarte y asegurarte que cumples con tu plan de calidad para ese lanzamiento. Acuérdense que la finalidad es garantizar el lanzamiento de ese producto en el precio, en el tiempo y en la calidad que el cliente te lo pidió. No pierdan de vista que un vehículo tiene como 50,000 piezas, 30,000 piezas, 10,000 proveedores y tenemos que garantizar llegar a tiempo con nuestro producto, ¿de acuerdo? Y bueno, si les parece bien, vamos a empezar una sesión de preguntas y respuestas. Va a estar Jaime con nosotros y bueno, los vamos leyendo y les vamos dando salida a sus dudas. Jaime, buenas noches otra vez. Buenas noches, César. Muchas gracias por la presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Si me ayudas, César, ¿me puedes apoyar nada más dejando de compartir la pantalla, por favor? Y ahorita regresamos de nuevo a la presentación. Ya estamos aquí, Jaime. Gracias. Entonces, importante esta herramienta PQP. Es una herramienta que nos va a ayudar a la introducción o lanzamiento de un nuevo producto y que ese lanzamiento sea exitoso. Entonces, es muy importante el saber las fases, qué es lo que nos pide, qué es lo mínimo que debemos de cumplir. Vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Aquí nos preguntan que cuál es la recomendación, cuál es la cantidad de piezas mínimas con las que debemos de liberar una línea de producción. El APQP nos dice 300 piezas u 8 horas, lo que pase primero. Sin embargo, también te comenta el APQP que negocies con tu cliente, que tu cliente es el que tiene la última palabra. Me tocó alguna vez estar en John Deere donde hacen los camionzotes estos grandototes y con una pieza liberaron su producción porque se entiende que no pueden hacer 300 piezas de ese tamaño. Yo te recomiendo que le preguntes a tu cliente y si tu cliente no te dice nada diferente, 300 piezas u 8 horas. Muy bien, gracias. Perdón si volteo mi mirada hacia mi lado derecho, pero tengo otro monitor aquí para estar viendo las preguntas también de Facebook y otras redes sociales. Nos pregunta en el mismo contexto, nos pregunta que quién debería ser o quién por parte del cliente es el que nos podría autorizar una cantidad distinta. Tu ingeniero, tu SQE, bueno, cada armadora le llama diferente, pero es el ingeniero de calidad de proveedores, es el que te autoriza la cantidad o el turno que debes de trabajar. Muy bien. Nos pregunta también Juan Daniel Cantillo Cuevas, pregunta que si esta liberación es similar al 2DP. Híjole, lamento contestar así, pero no sé a qué le llaman 2DP. Cada empresa luego le pone nombres o bautiza de forma diferente a cada documento. Y si es muy particular de tu empresa, pues no sé, no sé, Jaime, si tú tengas algo diferente. No tengo una referencia. Juan Daniel, si nos pudieras ayudar un poquito más. Ahorita nos aclara. Déjame regresar un poquito aquí en el chat. Permítame un segundo. Aquí pregunta Félix Flores o comenta que si durante las pruebas de producción se tienen problemas, se detiene y se vuelve a comenzar o se analizan los que salieron durante la prueba y se documenta. Bueno, déjame te platico. Si ya estás en la corrida preliminar, se supone que ya hiciste una MEF. Y si lo hiciste bien, tu corrida preliminar debería fluir bien. Pero si estamos en la corrida preliminar y algo salió mal, es porque hiciste una mala planeación de tu proceso. Yo sí te recomiendo que pares, que corrijas lo que tengas que corregir y la vuelvas a correr. Pero lo tienes que platicar con tu cliente. Tu cliente es el que te tiene que dar la luz verde. Muy bien, gracias. Juan Daniel nos aclara el 2 días de producción, a eso se refiere 2DP, que si esta liberación es similar a 2 días de producción. Pues me quedo igual. No sé, Jaime, si tú tengas algo diferente. Sí, no, más que todo lo que marcan las guías de la IAG, marca una cantidad de piezas o un tiempo. ¿Se recuerda, César? Entonces, realmente dice que lo que ocurra primero son 300 piezas de forma consecutiva que se tienen que fabricar o el equivalente a 8 horas. ¿Verdad? Lo que suceda primero es la cantidad de producción que se tiene que hacer. No se requieren 2 días de producción.
Sin embargo, como lo mencionó César, ustedes podrán acordar con el representante autorizado de su cliente cuál es la cantidad mínima para poder liberar un proceso de fabricación y pudiese ser que el cliente les pueda pedir más. Puede ser, puede ser. Bien, gracias. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, si un proyecto por requerimiento de cliente define cantidad de ppms por cierto periodo de tiempo, ¿se tiene que hacer una evaluación y retroalimentación sobre el APQP? Claro que sí. Cuando estábamos hablando en la fase 1 de planeación de las necesidades y expectativas del cliente, desde ahí a ti te tiene que quedar claro cuántos ppms te va a aceptar el cliente. Entonces tú tienes que planear tu proceso, tu inversión, tu equipo y tu maquinaria para cumplir esos ppms. Si no los cumples, pues estás incumpliendo lo que le ofreciste al cliente. Entonces sí tendrías que revisar tu planeación y ajustarla en consecuencia. Bien, gracias, Sara. Por aquí nos pregunta, permítame un segundo para ver el nombre. José Guillermo nos saluda, agradece la información y comentaste, César, que no todas las 5 fases de la APQP son obligatorias. Entonces, pregunta, entonces, ¿con base a qué información el proveedor debe definir qué fases sí desarrollar y cuáles no? Las fases depende de tu organización. Cada organización, en función de su infraestructura, de su organigrama, define cuántas fases va a ser. Pero ojo, todos los entregables son obligatorios. Entonces, aquí el tema es que tú defines cómo los acomodas, en qué fase los acomodas, pero es obligatorio todos. Pues hay empresas que tienen 4 fases, otras 6, otras 7. El otro día trabajaba yo con gente de una armadora japonesa y me decían que ellos tienen 7 fases. Entonces, revisábamos todos sus entregables y esto es lo importante, tienen que cumplirlos todos. Claro. Aquí tú mencionabas, César, durante la charla que nos estabas dando, que la IATF no nos obliga a nombrar exactamente igual cada una de las fases de la PQP. ¿Okay? Es ¿De decir, no acuerdo? necesariamente tienes que tener una fase de planeación, una fase de diseño y desarrollo del producto, una fase de diseño y desarrollo del proceso. Sin embargo, la norma IATF sí nos exige las entradas y salidas que nos está pidiendo este documento. Entonces, como lo mencionas, pues cada compañía tiene la libertad de poder llamarle de forma diferente a las fases. Por allá al principio de la presentación mostraste una diapositiva que a mí en lo personal me hizo mucho sentido. Son las marcas como en una carrera. Saber en cierto punto del tiempo en dónde tengo que revisar si voy bien o voy atrasado, si tengo que meter más recursos o si puedo liberar recursos, si vamos a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, cada organización puede definir las fases que le hacen sentido para saber si va bien o mal en la introducción de un nuevo producto. Muy bien. Gracias. Yasmín Toledo comenta, dice, en una correa de producción donde mi estándar es de 5,000 piezas por batch, ¿sería válido solo tomar las 300 piezas si el cliente no me dice otra cosa? ¿Sería válido? Si el cliente no te dice otra cosa, sí es válido. Muy bien. No me recuerda que son 300 piezas consecutivas, Consecutivas, no, eso sí. no las mejores 300 de las 5,000, ¿no? Además, no recomiendo que escojan las mejores 300 porque si logran aprobar las mejores 300, ¿qué vas a hacer con la variación de tu proceso? Con las peores. ¿Cómo las vas a echar a la basura o qué vas a hacer con ellas? Entonces, como dice Jaime, consecutivas y que estén bien. Gracias. Aquí Luis Román agradece tu explicación. Armando Rangel dice, un inicio de producción también se define por estudios potenciales realizados durante las diferentes etapas del proceso. Es pregunta. El inicio de producción formalmente es después de que te firman el PPAP. Para que tú puedas arrancar la producción formal necesitas el PPAP. Para llegar al PPAP necesitas cumplir todas estas entradas y salidas que comentamos. Entonces sí, en algún momento dado sí requieres esta información que mencionas, pero no es la única. Tienes que ir generando todo lo demás, AMEF, plan de control, estudios del sistema de medición, reportes dimensionales, un montón de información que vamos a ver en el PPAP, por cierto. Bueno, perfecto. Viene Juan Daniel Cantillo, pregunta, dice, cuando los productos son carry over, entonces ya no se hace la fase de diseño. Uf, no todo, porque ya no estás diseñando, pero sí tienes que ver qué parte te aplica y qué parte no te aplica. La parte que no te aplique,
porque no estás diseñando, tienes que justificarla. ¿Por qué no estás diseñando o por qué no diseñas? Y el resto sí tendrías que cumplirlo. Perfecto. Aquí también nos preguntan si la planta en donde elabora no diseña, si están obligados a hacer el AMEF de diseño. No estás obligado si no diseñas. De hecho, la propia IATF te indica que esa es una cláusula que se puede excluir, la parte del diseño del producto. La puedes excluir. Pero no se confundan. Mínimamente, todas nuestras plantas diseñan un proceso. Entonces, sí puedes excluir el AMEF de diseño porque no diseñas productos, pero es lo único que puedes excluir, la parte de AMEF de, perdón, la parte de diseño y por consecuencia el AMEF. Pero el resto no se confundan. Todo lo demás del diseño del proceso sí lo tenemos que hacer. Gracias, César. Yasmín Toledo nos dice que si un cliente no le solicita PPAP, ¿qué criterio o con qué documento puede liberar el proyecto? Bueno, si vendes autopartes, yo te recomiendo que documentes tu proceso de lanzamiento y que hagas tu aprobación interna, que tú la hagas, que tú hagas toda esta parte de lanzamiento y que alguien de tu planta, la autoridad en temas de calidad, sea quien libere el proceso. Bien, gracias. Víctor Rodríguez nos comenta que si su máquina varía al momento de dejarla media hora, que si tendría que ajustar. Bueno, si tu máquina varía, porque este es un tema más de control estadístico del proceso, de antemano yo creo que si tú ajustas tu máquina, lo que vas a hacer es meterle más fuentes de variación. Entonces no es tan fácil como que le ajusto y ya está. A veces le mueves un poquito y sale peor. Entonces yo creo que lo podríamos platicar más a detalle cuando veamos control estadístico, pero yo no te recomiendo ajustar por ajustar. Te recomiendo analizar el proceso para saber por qué está variando. Claro. Sin embargo, si ya tiene identificado qué es la capacidad de proceso y es parte de su estándar de operación, que tiene que estar haciendo ese pequeño ajuste cada determinado tiempo, es válido si es parte del estándar, pero no como un ajuste para compensar un error que ve durante la corrida de producción. O bueno, si también vas a compensar desgaste de herramientales o algo así, Jaime tiene razón, es válido, sí lo puedes hacer, si estamos hablando de eso. También Leo nos pregunta, dice, de las piezas de la correa de validación, de las 300 piezas, dice, ¿cuántas piezas de PPAP deben de ser guardadas? Las que tu cliente te diga. Yo he visto protocolos, procesos de diferentes armadoras donde te piden 5. Y en algunos casos te piden una que firme el cliente y una que firmas tú y cada quien guarda la suya. Pero platícalo con tu cliente. Gracias. Ariadna nos pregunta que si se pueden realizar PPAPs internos, si el cliente no los pide y si estos serían auditables. Bueno, si tú lo documentas en tu proceso de lanzamiento, claro que puedes hacer PPAPs internos, pero también claro que se vuelven auditables por ser parte de tu proceso de lanzamiento de nuevos productos. Bueno, gracias. Areli dice, nosotros tenemos un prospecto de clientes de la industria automotriz, nos pide estar certificados en IATF. Tratamos de certificarnos, pero no tenemos ningún producto de la industria automotriz. Okay. Realizamos un ejemplo con algunos de sus productos. Pregunta si es válido. Bueno, efectivamente, si ahorita no estás vendiendo autopartes, no te puedes certificar en IATF. Entonces tendrías que firmar un acuerdo con alguna casa certificadora. Corrígeme, Jaime, yo creo que ahí tú estás más enterado, para que te dejen fabricar al menos un año y luego poder presentar la auditoría. Sí, regularmente cualquier certificación ante IATF nos pide tener datos de al menos 12 meses, por un periodo Un de 12 año. meses. Sin embargo, si no estás fabricando todavía el producto que vas a comercializar a la industria automotriz, tendría que haber un acuerdo, un común acuerdo con tu cliente potencial de que esa pieza la va a aceptar porque tiene características similares al producto que le vas a vender. Por aquí, Armando Rangel te felicita por la explicación del tema, César. Es excelente Gracias, la hermano. explicación. Marco pregunta, ¿cuántas piezas se deben tomar para la medición de espesor en un PPAP? Híjole, esa pregunta es muy amplia, pero voy a tratar de acotarla. Si es una característica crítica, eh,
mínimo 30 para hacer un análisis de capacidad o un muestreo de 5 piezas cada hora y haces una gráfica XR o XY y serían 125 piezas. Tienes que preguntarle a tu cliente si es característica crítica o no. Y en función de eso, si solo es una característica normal, con que dimensiones 5 piezas es suficiente. Bueno, gracias. Javier Guerrero también agradece por compartir tu conocimiento y dice que nos verá la siguiente sesión. Nayeli Lara pregunta que si ahora con la norma BDA cambia algo el PIPA, perdón, el APQP. Me imagino que te refieres a la nueva norma de AMEF de BDA a IAG. Me imagino, porque es la más nueva. No, el APQP no cambia. De hecho, le da entrada completamente a la nueva versión de la AMEF y les voy platicando que esta nueva versión de la AMEF es muy interesante. Requiere mucha ingeniería y ya le vamos a dedicar su sesión correspondiente. Gracias. Nadie también agradece por la sesión. María Concepción también te agradece por compartir tu experiencia. César Alexander también te agradece por compartir tu conocimiento en esta sesión. Y vamos a las últimas preguntas que están por aquí. Pregunta Antonia, ¿cuánto tiempo se tardan las armadoras en aprobar un PIPAP? Depende de la complejidad de la parte, del tamaño, del volumen de producción. Yo te puedo decir que una PQP se puede tardar desde 6 meses hasta 2 años o 3. Depende de la complejidad de la parte. Entonces, este APQP que vamos a suponer que tarda 2 años a 3, pues es todo el proceso que yo ya les platiqué, así brevemente, hasta que llegamos al PIPAP y la aprobación. Como tal, el propio PIPAP puede tardarse 3 meses o 4 meses, medio año, depende de la complejidad de la parte. Claro, y también recordar que hay niveles de proveeduría. Un Tier 1 son esos tiempos que mencionas, César. Un Tier 2 ya no llega hasta el OEM. El Tier 1 le puede aprobar más fácil, más rápido. Y de entre más alejado estés del OEM, los tiempos de aprobación son más rápidos, son más cortos. Muy bien, gracias. Pues ahora sí, hay agradecimiento por la presentación, César. Máximo te agradece por tu presentación, por compartir tu conocimiento. Gerardo también lo está haciendo igual. Martín, Daniel. Por aquí preguntan a Yeli Lara. Dice, aparte de validar el producto, que si es necesario validar el proceso cada año. Sí, bueno, hay armadoras que ya te piden hacer toda la validación, un PIPAP anual. Y eso implica toda la validación del proceso y del producto nuevamente cada año. Le llaman algunos recalificación, otros le llaman full layout, tiene varios nombres, pero sí te lo piden cada año, hacer toda la revalidación del proceso y del producto. Muy bien, perfecto. Pues César, ahora sí el resto de las conversaciones son agradecimiento por compartir tu conocimiento. Te agradecemos y le agradecemos a todos de parte de SPC Consulting Group el haber estado con nosotros en esta sesión y los esperamos ver la siguiente semana. La siguiente semana vamos a estar hablando de la MEF, si no me equivoco, César. La MEF es el siguiente que está programado para seguir con estas herramientas de Core Tools. Y recuerden, cada lunes a las 7 de la tarde nos vamos a estar conectando. Por aquí se muestran las diferentes redes sociales en donde nos pueden encontrar. Van a ver este video grabado en estas redes sociales que se muestran aquí. Entonces, gracias a todos por su participación y nos vemos la siguiente semana. Gracias, César. Gracias a todos por su atención, por su participación y nos vemos la siguiente semana. Que tengan una excelente noche. Hasta luego. Igualmente.